circles, trying to forget that I ever. Hola, soy José Carrasco. Hoy es día 16 de enero del año 2010. Estoy en la preciosa playa de Benimalá, al norte de Menorca, que pertenece al municipio de Es Mercadal. Y desde este lugar vamos a iniciar nuestro trayecto para visitar dos calas mucho menos conocidas, pero no por ello poco interesantes, que son Cala Barril y Cala Caldaret. Como siempre, os invito a uniros a este nuevo episodio de Lugares Secretos de Menorca. En cuanto dejamos a nuestras espaldas la playa de Benimalá, nos adentramos en estos llanos de tierra rojiza que nos llevarán a solo unos cuantos cientos de metros de aquí hasta la playa de Cala Pregonda, que es una de las más bellas y valoradas por los turistas que visitan Menorca. Esto es Cala Pregonda. No hace falta que os diga que es un lugar bellísimo, una playa de arena dorada envuelta por dunas y vegetación, con estas rocas que ha dibujado la erosión, y que no es de extrañar que sea uno de los lugares predilectos por los visitantes. Era injusto no hacer una parada aquí en la playa de Cala Pregonda para que, sobre todo los que ahora no tenéis la suerte de estar en este momento viviendo en un sitio como la isla de Menorca, que tengáis la oportunidad de escuchar el mar como lo estoy haciendo yo, disfrutar de este paisaje en el mes de enero. Esta pequeña cala es Cala Barril, tiene unos 60 metros de largo por 10 de ancho, y lo que veis enfrente, este islote, es la isla das Coloms, y la isla mayor al fondo, que no la vemos completa desde aquí, es la isla de Bledes, que es un lugar de especial interés, sobre todo de protección para las aves. Y como estáis observando, se trata de una playa de arena rojiza. A ver si podemos ver algo más. Hoy está, supongo que por las tempestades que hemos sufrido, está repleta de palos y de cosas que ha traído el mar, y también de cantos rodados y ocasionalmente alga, y es un lugar muy poco frecuentado en verano por los turistas. Hemos dejado a nuestras espaldas Cala Barril y hemos ido subiendo esta cima, recorriendo el Camí de Cavalls, que es uno de los más duros que recuerdo haber recorrido, y que os prevengo para que vayáis preparados, pues requiere más esfuerzo de lo habitual. Vamos siguiendo las indicaciones del Camí de Cavalls y vamos recorriendo más y más metros, disfrutando del paisaje
En algunos puntos encontramos, como aquí, barreras que debemos dejar cerradas de nuevo cuidadosamente, porque en estas zonas suele haber ganado. Y continuamos nuestro recorrido a través de este fabuloso paisaje de la costa norte. You too, from now on. Aquí podéis ver un ejemplo de los caprichos de la naturaleza, como este saliente aquí en lo alto del barranco, y al fondo los islotes que hemos visto antes. Al fin hemos llegado a Cala Caldaré. Es esa pequeña cala que hay abajo. Tenemos el sol de cara y el viento es más fuerte desde esta cima, por lo cual vamos a descender algo para poder apreciar mejor lo que nos ofrece esta pequeña cala oculta del norte de la isla. Cala Caldaré es esta pequeña cala de unos 90 metros de longitud y unos aproximadamente 80 metros de anchura, que hoy precisamente no está en su mejor momento, porque como veis hay mucha alga acumulada de las tormentas recientes, pero que seguro que en verano o probablemente antes, a partir de la primavera, disfruta de una arena totalmente limpia. Como veis, es arena dorada, arena fina, y que tiene esta estampa tan bonita con el mar transparente, y que es un lugar muy desconocido incluso para la gente de Menorca. Me despido de vosotros desde Cala Caldaré, este lugar desconocido de la costa norte de Menorca, al que hemos llegado recorriendo el Camí de Cavalls que va desde Benimerlà hasta aquí. También podéis alcanzar este remoto lugar atravesando la finca de Son Ermità. Esperando que hayáis disfrutado tanto como yo realizando este vídeo, os invito a vernos pronto en el próximo episodio de Lugares Secretos de Menorca. Un fuerte abrazo. Wanna cry, baby blue, just thinking of you. And when